enviado a tu Hijo a hablarnos de tu palabra. Te pido que mandes ese Espíritu Santo para que venga, selle su boca, selle su corazón, su mente, todo su ser en una sola palabra. Dirige sus labios, Señor, y sus pensamientos. Que esta palabra llegue a nuestros corazones como esa semilla, que germine, que crezca y que dé fruto. Te lo entregamos a ti, mi Dios, a Héctor, en tu poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos del Grupo Breve. En verdad es una bendición grande para mí el poder estar aquí con ustedes este día, poder compartir ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo trae para cada uno de nosotros. Y definitivamente el Señor siempre muestra sus maravillas, me muestra cómo Él puede hacer muchas cosas, eh, me muestra todo su arte, toda su belleza. eh, Perdón, me muestra todo lo que él puede hacer a través aquí de la comunidad, el llegar hasta donde están ustedes ahorita, y no me cabe la menor duda de que cada quien estamos en nuestras casas, pero a la hora de una asamblea, todos venimos y llegamos a esta casa que se llama Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Todos como hermanos, estamos aquí, le alabamos y le adoramos al Señor. Y siempre el Señor, en su amor inmenso, en su misericordia, siempre tiene algo para hablar a nuestros corazones. Fíjense que quiero contarles primero un cuento, así algo corto. No sé si ustedes ya han escuchado el cuento del alfarero. Bueno, se dice que había un señor que él trabajaba el barro y con ello hacía muchas obras de arte, hacía muchas cosas, objetos. Era alguien excelente en su trabajo, era alguien que podía hacer bien su trabajo y él trabajaba lo que es el barro, pero él procesaba primero ese barro. Él le llevaban el barro así en pura tierra, ¿va? Y él lo empezaba a procesar y de ahí él sacaba unas obras de arte bellísimas que él las vendía. Pero una vez este alfarero que era experto en la rueda se le echó a perder un objeto que estaba haciendo. Pues vino él y con mucho amor ese mismo objeto, ya que él era experto en eso, tomó el mismo barro que él tenía en sus manos y de ese mismo barro le empezó a dar otra forma. A lo mejor quizás de primero le estaba dando una forma que no le salió y se le echó a perder en el torno, pero después ese mismo barro, ese mismo lodo lo volvió a tomar y ya le dio la forma que él quería. Pasado el tiempo, el Señor, ese objeto que él estaba haciendo en ese momento que se le echó a perder, él tomó la decisión de guardarlo para recordarle siempre que hasta el mejor alfarero se le puede echar a perder algo en la rueda. Ya con el pasar del tiempo, él fue envejeciendo y él le dejó a su hijo primogénito el trabajo de la alfarería. Su hijo primogénito, como le ayudaba, era alguien experto también y tenía las mismas cualidades que este señor tenía. Y muchas veces nosotros igual les pueden decir, mira, vos cómo te pareces a tu padre, cómo te pareces a tu papá, va a tener los mismos gestos, tenías los mismos estilos, que haces eso y que haces lo otro. Entonces, este hijo de este alfarero era idéntico a su padre. Y él siguió transformando, siguiendo dándole proceso a ese barro para formar esos objetos que eran preciosos y le quedaban preciosos, divinos, y siguió él guardando también ese mismo objeto que el padre le había dejado encargado, que no lo fuera a vender, sino que siempre lo cuidara y que lo tuviera ahí como un recordatorio de que al mejor alfarero se le puede echar a perder un objeto en el torno. De igual manera, mis hermanos, nuestra vida puede parecer igual a este barro. Bueno, de hecho, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que el Señor formó al hombre de la misma tierra. ¿Va? Y fíjense de que el barro es una mezcla que sale de la tierra y el agua. O sea, el Señor a nosotros nos transformó
los hizo de la tierra y a nosotros los dio vida. Sopló en nosotros y los dio vida. El agua, ustedes saben de que representa la vida, la purificación, la renovación. Y ahí este alfarero empieza a procesar este barro. Son los dos, como la base es el agua. Primeramente le da vida, la purifica y la renueva. Pero para ello, mis hermanos, quiero que me acompañen en la palabra de Dios. Es en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Y esta prédica, mis hermanos, se llama Mi proceso está en las manos del alfarero. Mi proceso está en las manos del alfarero. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Si ya lo tienen, mis hermanos, pueden levantar su manita para saber que ya la encontraron. Quiero que me acompañen en la lectura de la palabra. Leo para ustedes, mis hermanos. El Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y ahí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos de la... Ustedes son como el barro en mis manos, como el del alfarero. Y fíjense que el Señor este día les viene a hacer esa pregunta a ustedes. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, grupo de Oreb, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Amén. Yo no sé, mis hermanos, qué proceso pueda estar llevando usted ahorita, pero primeramente quiero, quiero hacerle ver y hacerle entender que nosotros representamos el barro. Cuando nosotros venimos, cuando estamos en este grupo, cuando nos unimos a cada reunión, nos volvemos una sola casa. Si bien les decía, nosotros podemos estar repartidos en nuestras casas, pero a la hora de una asamblea o un tercer día, nosotros aquí nos venimos y los juntamos como una sola casa. Y siempre el Señor trae un mensaje, algo para comunicar a nosotros. Yo no sé qué proceso usted pueda estar pasando ahorita o llevando, que el Señor quiere hablar esta noche y quiere comunicarle este mensaje. Primeramente, mis hermanos, déjenme decirles de que el Jeremías, cuando fue llamado por el Señor, él era muy jovencito, tenía 17 años, cuando el Señor le dio el ministerio para que predicara a Israel, justamente para que predicara a Judá, a su casa. ¿Cómo estaba Judá en ese momento? Judá en ese momento estaba apartado de los ojos del Señor. Su corazón lo habían desviado del Señor. Estos israelitas en ese momento, ellos no querían escuchar nada del Señor. ¿Por qué? Porque Jeremías fue llamado para que él profetizara, pero mis hermanos, las profecías que Jeremías les daba en ese momento no eran profecías así bonitas, sino que solo eran profecías así de destrucción, de llamar, de exhortarlos al arrepentimiento, que quitaran su idolatría, que se volvieran al Señor. Eran solo mensajes, solo profecías de destrucción, las que Jeremías le decía al pueblo de Israel, va. Obviamente, cuando no le van a decir algo, mira, o sea, el Señor te va a destruir, va. O sea, como que no,
como que no le gusta mucho a uno, ¿va? Pero el por qué va, sí, porque vos estás desviado, porque vos has desviado tu corazón del Señor, porque vos haces muchos sacrificios, porque vos, o sea, podés diezmar y todo, pero tu corazón está apartado. Vos podés estar en asambleas, podés estar yendo a la iglesia, pero tu corazón está apartado. Y en ese momento eso estaba viviendo el pueblo de Israel, de que muchos ofrecían sacrificios al Señor, pero verdaderamente su corazón estaba desviado de ellos. Y el Señor bien lo sabía. Y el Señor, por medio de Jeremías, Él les enviaba esos mensajes a este pueblo. Todo el tiempo, las profecías, los mensajes de Jeremías, fue llamarlos a la conversión, a que se convirtieran verdaderamente, a que volvieran su corazón hacia el Señor. Jeremías fue un profeta que fue, mire, a él lo siguieron, fue perseguido, a él lo maltrataron, a él, bueno, a más de alguno ya ha de conocer cómo terminó la vida de Jeremías, que murió apedreado, ¿va? Pero Jeremías, él recibía persecuciones, recibía amenazas, el Señor lo mandaba a hacer cosas que nosotros podemos decir, vos Señor, ¿y cómo es eso que vos a Jeremías lo mandabas a hacer eso? O sea, a pasar en un cepo todo un día, ¿va? O a pasar ahí en la iglesia parado enfrente todo un día, o sea, dando mensajes a la entrada de las iglesias, pero Jeremías, su obediencia siempre fue hacia el Señor, pero en un momento que Jeremías se cansó de ver de que todos sus mensajes, de que todas sus profecías, o sea, como que no le calaban al pueblo, o sea, porque Jeremías intercedía bastante por ellos y Jeremías cuando los llamaba a ellos, los exhortaba al arrepentimiento y cuando les empezaba a hablar de Dios, todo el pueblo le decía, no, no queremos escuchar nada de Dios, no, ya estamos hartos, ya no queremos saber, o sea, nosotros no queremos saber nada de Él, no te creemos. ¿Y dónde está tu Dios, va? ¿Dónde está esa destrucción que dijiste que iba a mandar? Y aquí estamos, no queremos saber nada de Él. Jeremías llegó a un punto que se cansó y fíjense que en un capítulo antes, al 18, él hace una oración al Señor, porque él en ese momento sintió miedo porque ya lo habían amenazado. Entonces viene él y ahí le dice y le pide al Señor, no, Señor, definitivamente manda ya tu destrucción y destruirlos, va. Ellos no hacen caso, yo ya les dije todo lo que vos me has dicho, pero ellos no quieren estudiar, perdón, pero ellos no quieren entender, no quieren estudiar tu palabra, ya, Señor, o sea, ya terminarlos de un solo, destruirlos. Eh, Viene el Señor ahí bien amoroso y muchas veces a nosotros les puede pasar eso, que nosotros podemos estar insistiendo y insistiendo y insistiendo en la conversión de alguien o muchas veces nosotros podemos ver que en nuestro grupo, ay, que los hermanos que cuesta con ellos, que no les gusta conectarse, no, que a los hermanos no les gusta servir y mira, Señor, a mí me tocaba la alabanza ahora y mira, y nadie me ha ayudado a instalar todo el sonido, y vos le dijiste a fulano que viniera, le dijiste a mi hermano que viniera a ayudar y no ha venido, o sea, todo solo yo, y en ese tiempo Jeremías, así estaba él. Él sentía que el cargo era bastante grande en él, pero viene el Señor y con mucho amor le dice, ay, Jeremías, Jeremías, espérate, vení, bájale un poco, baja a la casa del alfarero, ahí te voy a comunicar un mensaje. Jeremías fue uno de los profetas en los que escuchó mucho la voz de Dios, porque el Señor le hablaba bastante, ¿va? Y cuando le dice que baje a la casa del alfarero, él esperaba escuchar y decirle, mira, aquí está el alfarero, él es mi hijo, él es el que va a transformar todo, él es el que va a hacer las obras de arte que yo hago. Sabemos que nuestro divino alfarero es nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el que transforma todo, Él es el que hace todo nuevo, Él es el que da vida, Él es el que purifica y es el que renueva nuestras vidas. Y le dicen, no, mira, bajarle, ¿va? Y muchas veces pues lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿va? Bajar es algo de descender, ¿va? El Señor dice, baja, desciende. Fíjense que hay dos tipos de bajones que puedan existir. Lo primero está el bajar nuestro nivel espiritual. Muchas veces nosotros bajamos nuestro nivel espiritual, muchas veces nosotros
dejamos la oración, dejamos la lectura, dejamos los rediles y nuestra vida empieza a bajar, a bajar, a bajar espiritualmente porque ya no están activos esos cuatro neumáticos, se recuerdan, para los hermanos servidores en el retiro. Entonces empezamos a bajar y a bajar nuestro nivel espiritual y esos bajones tenemos que evitarlos nosotros mismos. Tenemos que evitarlos. Y hay bajones positivos también en donde el Señor te dice, no, mira, Héctor, bájale a tu soberbia, bájale a tu orgullo, bájale a tu vanagloria. O sea, estás muy elevado, a vos te crees que vos sos el que haces las cosas. Y no, o sea, y soy yo, bájale, va. Esos bajones son positivos. Bueno, nuestro mismo Señor Jesucristo en el credo también nos hace ver cuando Él bajó a los infiernos, ¿va? Fue algún bajón positivo porque Él llegó justamente a salvar a ellos que estaban ahí abajo. Y fíjense de que cómo el Señor quiere empezar ese proceso en nosotros. Como les repito, yo no sé qué proceso puedan estar viviendo ustedes ahorita, proceso de una enfermedad. Ahí escuchábamos al hermanito en los testimonios de sus rodillas, pero que ya el Señor ya tiene el control de todo eso. Ahí ha sido, pero bien rápido. A veces uno se queda así y dice, pero si tan rápido. Bueno, para los que vamos al seguro, hemos ido al seguro, sabemos de que un proceso de eso, o sea, se lleva meses, mucho tiempo para que le den una cita a uno. ¿Va? Pero el Señor, miren cómo es de fiel y cómo es de bueno y de bondadoso que ya tiene la cita para la hermanita, para verle sus rodillas, y así empieza el Señor a trabajar en nuestros procesos, o no sé si su proceso sea que su matrimonio no pueda estar muy bien, o su relación con un hijo no pueda estar muy bien, pero fíjense de que el Señor ahora los trae tres pasos y quiero que me vayan poniendo atención en cada uno de estos. Fíjense que el alfarero, él, no sé si alguien se ha fijado cómo empieza a procesar el barro. En la palabra de Dios, en Isaías 41:25b, dice de que el alfarero amasa el barro con los pies. No sé si han visto ustedes cuando está alguien trabajando el barro con los pies él le llevan cabal así, o sea, la porción de pura tierra, ¿va? De pura tierra, y él empieza a deshacer, así por decir en buen salvadoreño, ese chibolero, ¿va? A quitarle todo si lleva piedras, quitarle esas piedras. Cuando el alfarero empieza en ese proceso con el pie y empieza a quitar esas piedras, mis hermanos, desde ahí empezamos a ver los milagros nosotros. Si no recordemos, eh, que fue lo que quitaron para ver la resurrección de Lázaro, ¿se recuerda? Removieron una piedra, ¿va? Y ahí vieron el milagro. Cuando el mismo Jesucristo se removió la piedra de su sepulcro, y otro gran milagro de nuestro Señor Jesucristo, cuando removieron la piedra del pozo de Jacob, o sea, otro gran milagro. Llegar a los pies de Jesucristo, mis hermanos, es la mejor opción y decisión que nosotros debemos tomar, porque ahí empezamos a ver nosotros ese milagro, ahí empezamos nosotros nuestro proceso, porque el alfarero ahí empieza con los pies a quitar toda impureza, a remover esas piedras y le empieza a agregar agua para empezarle a dar ya una forma a esa masa, para ya luego él poder tomarla y llevarla al torno para empezar a moldearla, para empezar a trabajarla. Pero primeramente, mis hermanos, nosotros tenemos que llegar a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que presentarnos a los pies de Cristo para que Él empiece a trabajar en nosotros, para que ese proceso que nosotros estemos pasando o ese proceso que nosotros queremos que Él lo lleve, empiece a trabajarlo, pero desde el inicio. Él empieza a ponerle agua, el agua da vida, el agua purifica, el agua renueva y como es un alfarero experto, él no le va a echar mucha agua porque si le echa mucha agua se va a hacer algo así como decimos chilate, se va a deshacer, él empieza a echarle un poquito de agua y así empieza el Señor a poner esa palabra en nosotros, así empieza el Señor a empezarlos a dar esa vida, ya cuando, ya cuando Él ya tiene lista esa masa que ya la ha pisoteado bastante, ya viene Él y esa masa
la sube al torno. Ya en el torno, si alguien, no sé si alguien se ha fijado y ha visto cómo el alfarero empieza a trabajar el barro en un torno, es una rueda que empieza a girar y él empieza con sus manos allá a darle forma y ahí le va poniendo otro poquito de agua, le empieza a dar viva y así es nuestra vida también cuando llegamos a los pies de Cristo. Él nos empieza a dar ese poquito de vida. A lo mejor nosotros no podemos experimentar que nos ha dado vida así de nueva porque llegamos así como con incógnitas o como con incertidumbres ¿qué me va a pasar a mí? Va? Porque no conocemos, no llegamos a conocer la perfección verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo, que Él, ese barro, así como nuestro Señor le dio vida en el Génesis, lo sopló y le dio vida, pues así mismo también ese Señor lo da vida a nosotros cuando nosotros llegamos a sus pies. Y qué importante primero es tomar la decisión de llegar a sus pies. Si no recuerden, la mujer, la sirofenicia, cuando llegó a los pies de Cristo suplicándole por su hija, ¿va? O sea, el Señor hizo el milagro, ¿va? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo llegaba allá a Betania de las hermanas Marta, María, las hermanas de Lázaro? ¿Va? eh, 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 María, o sea, ella siempre a sus pies, ¿verdad? Siempre a sus pies escuchando, y era la que mejor provecho sacaba de las visitas cuando Jesucristo llegaba a sus casas. Es importante para nosotros primeramente llegar al pie para después pasar al torno. Ya en el torno el Señor empieza a moldearlos. Ya se imaginan ustedes las manos suaves del Señor, esas mismas manos con las que el Señor sanaba a muchos enfermos, esas mismas manos con las que el Señor bendecía, esas mismas manos con el que el Señor tomó esos panes y esos peces y le pidió al Señor que se los multiplicara y empezaron a ver esos milagros en esas mismas manos es donde estamos nosotros, mis hermanos. Si nosotros estamos aquí hoy, este día, en esta asamblea, en esta reunión virtual, estamos aquí todos formados en una sola casa, en esta casa del alfarero, pues qué bien por nosotros, porque el Señor aquí nos está moldeando a nosotros. El Señor aquí nos está dando forma y no importa, mis hermanos, si nosotros los podemos echar a perder en la rueda, porque el Señor en su mismo amor lo va a volver a tomar a usted. El Señor en su amor va a volver a darle forma. A lo mejor uno mismo quiera que Él le dé una forma a uno. Uno le puede pedir al Señor, mira, Señor, haceme así, así va, pero el Señor dice, no, o sea, no es por ahí va. Él empieza a darte forma y te empieza a dar la forma que Él cree que es lo mejor para vos. Muchas veces nosotros podemos estar pasando un proceso y decimos, Señor, pero si yo aquí estoy en la comunidad, si yo te sirvo, Señor, yo estoy aquí siempre perseverante y fiel a tu servicio. ¿Y por qué me está pasando esta cosa a mí? O sea, mis hermanos, a lo mejor el Señor quiere darte o llevarte por otro rumbo. A lo mejor el Señor no quiere darte eso que vos le estás pidiendo, sino que Él quiere llevarte. Ahí escuchábamos el testimonio de mi hermanita que pedía por un empleo, a que no le quedaba tiempo de ver, de convivir mucho con sus hijos, ¿va? Y miren qué maravilloso es que o sea, le ha dado un mapa, o sea, de lo que ella le estaba pidiendo, ¿va? Y ahí está con sus hijos y muchas veces nosotros empezamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero, o sea, no, Héctor, no es por ahí, ¿va? Espérate, o sea, déjame trabajar yo en vos, o sea, yo te quiero moldear a mi manera, ¿va? O sea, no a tu manera. Y en verdad, imagínense estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes alguna vez han tenido un objeto delicado y lo han agarrado con un gran cuidado, o sea, para no botarlo, porque si se le cae se puede quebrar o se puede lastimar algo, pues el Señor así los agarra a nosotros en sus manos, porque nosotros somos algo delicado para Él y Él lo sostiene ahí en sus manos y ahí en esas manos es donde está nuestra esperanza, donde nuestra esperanza tiene que estar puesta, porque estamos en las manos del experto, porque estamos en las manos del que todo lo hace perfecto. El Señor todo lo hace perfecto. Imagínense cómo empieza a trabajar el proceso en la vida de uno. Primeramente, Él empieza a trabajar a uno con los pies, empieza a quitarle toda esa impureza. Cuando Él empieza a quitar toda esa impureza, mis hermanos, nosotros la podemos experimentar a través de la confesión.
cuando llegamos a ese sacerdote con toda esa suciedad, ¿verdad? Con todo ese pecado. Y ahí el sacerdote, bueno, él empieza a quitar todo, toda esa impureza, ¿va? Todas esas cosas de que pueden impedir poder formar, o sea, darle una buena forma o sea, a nosotros, pues poder llevarlos a esa obra de arte hechas por las manos de nuestro divino alfarero. ¿Va? Ese es el paso número uno, llegar a los pies de Jesucristo, llegar a sus pies. El paso número dos es en el torno, en donde el Señor los empieza a moldear, Él ahí nos empieza a acariciar. Bueno, los que están casados, pues cómo se siente cuando le dicen al esposo o a la esposa, mira, hacenme un masaje como por aquí, o sobame la cabeza, o sea, sienten algo, no sé, me imagino que se ha de sentir bien, ¿verdad? Y ahora imagínense estar en las manos del Señor, sintiendo las manos, la suavidad de Él, esos masajes, ya después que el Señor le ha dado forma en esa rueda, en ese torno, ya es al tercer paso, que Él ya lo mete al horno ¿para qué? Para darle esa firmeza, para darle esa dureza al barro, para que sea duro, o sea, para que sea consistente, ¿va? Eh, todos sabemos de que el barro, el fuego representa en nosotros, en nuestra vida, el Espíritu Santo. Se recuerdan de la historia de estos tres jóvenes que los metieron a un horno de fuego. Está en Daniel 3. Se recuerdan de ellos, los metieron al horno de fuego, estaba súper caliente, ¿va? Los habían metido ahí porque ellos no le hicieron reverencia a alguien, ¿va? Ellos solo adoraban a nuestro Señor Dios, ¿va? Los metieron atados de pies y manos y la misma palabra dice de que lo único que se les quemó fueron las ataduras que llevaban. Muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos estar aquí en la comunidad y podemos venir, pero no podemos sentir esa libertad de poder levantar nuestras manos y poder alabarle al Señor. Muchas veces nosotros podemos estar aquí y nos podemos sentir atados, o sea, podemos estar amarrados de los pies, porque el estar atado de los pies, eso es lo que nos impide nuestro caminar en el Señor. Pero el tercer paso que el alfarero le da al barro es que lo mete al horno, al fuego. Nosotros ya muchos ya hemos experimentado ese fuego del Espíritu Santo en nosotros y gloria a Dios por los que estamos aquí y el Señor me permite ver todas estas obras de arte que el Señor ha hecho aquí en mis hermanos de Oreb y me permite ver que en sus manos, o sea, es el mejor lugar donde podemos estar. O sea, llegar aquí a esta casa, que es la comunidad católica, eh, bueno, les voy a abrir mi corazón y mi vida personal. Cuando yo hice mi retiro, yo lo hice en el 2016, lo fui a hacer allá a la casa de Armenia y bien recuerdo yo que a mí me empezaron a invitar a las asambleas, yo no quería ir, obviamente porque había mucho pecado en mí, ¿va? Y, 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 y yo no me sentía limpio, no me sentía como bien para irme a presentarme ante el Señor. Pero yo recuerdo que cuando fui a hacer mi retiro, eh, llegué allá a la casa de Jesús, llegué como con miedo, llegué expectante de todo lo que se podía vivir en un retiro, ¿va? Pero para gloria de Dios, mis hermanos, cuando yo salí de ese retiro, salí pisoteado, porque yo tomé la decisión de llegar a los pies de Cristo, salí pisoteado, me sentía pisoteado, ahí me hicieron ver, y ahí pude ver yo cuál era toda esa impureza que yo llevaba en mí. Y gloria a Dios porque eh, el Señor puso en mi corazón el deseo de seguir perseverando aquí en la comunidad y ahí a través de las asambleas y de los rediles, el Señor ahí yo sentía que era ese poquito de agua que Él me iba echando, ese poquito de agua que Él iba echando en mí y empecé a sentir cómo Él empezó a tomarme en sus manos. Ya cuando yo sentí que ya estaba en las manos del Señor, dije, bueno, Señor, o sea, haz hacer lo que vos querás en mi vida. O sea, aquí estoy enamorado de ti y quiero servirte en esta comunidad. Quiero estar aquí en esta comunidad. Eh, eh, yo quedé, pero como
asombrado de ver el amor de esos hermanos que me recibieron cuando yo llegué a ese retiro. Y yo nunca había experimentado algo así. Si el mundo solo me había dado garrote, solo me había dado cosas malas, ¿va? Y eso fue lo que a mí me gustó de la comunidad, el amor que yo pude sentir de mi Señor Jesucristo a través de los hermanos servidores. Y le dije, Señor, aquí estoy y, 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 y aquí sigo. O sea, muchas veces yo estoy montado en esa rueda, ¿va? Y me quiebro y me desarmo, pero el Señor, con su amor inmenso y su misericordia, me vuelve a tomar y me vuelve a formar otra vez, me vuelve a formar otra vez para gloria de Dios. Ya voy con mi 9º año de servicio aquí en la comunidad. Yo sirvo en el grupo Jacob, acá en Santa Ana, y, 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 y ahí el Señor me va formando, formando y formando, y sí me quiebro a cada rato, sí, a veces me quiebro, y a veces me caigo, a veces me echo a perder en la rueda de Él, pero Él ahí está tomándome siempre y esa es mi esperanza, que yo estoy montado en ese torno, estoy montado en esa rueda en donde el Señor está dando la forma que Él quiere para mí, en donde el Señor está formándome a como Él quiere y no me cabe la menor duda de que Él me va a llegar a perfeccionar y a hacer esa obra de arte, así como lo veo en ustedes. eh, 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 a su tiempo. O sea, yo solo le digo, Señor, aquí estoy, yo soy tu barro, tómame en tus manos y dame la forma que tú quieras. Eh, eh, y en verdad el Señor lo viene a hablar, y nos viene a recordar de que nosotros somos ese barro en sus manos, que nosotros hemos sido creados del barro y ese barro que Él le dio vida y le sigue dando y que no importa el proceso, lo que estemos pasando, media vez estemos en esta casa, Él comunicándolo siempre estos mensajes, media vez nosotros estemos aquí agarrados y aferrados a su amor, pues Él aquí los va a ir dando forma. Él aquí va a ir llenándolos y de mucho amor, de mucha misericordia, poniendo en nosotros esa agua que los va a ir dando vida, esa agua que los va a ir purificando y esa agua que va a ir renovando siempre en nosotros. Y el Señor quiere hacerles esta pregunta a ustedes, si ustedes están en un proceso y que, y que si quieren seguir montados en esa rueda, si ustedes quieren seguir en las manos del Señor, una tan sola cosa tenemos que hacer, mis hermanos. No dejemos de entrar a las asambleas estas, porque aquí en esta casa es donde el Señor nos habla mucho, es donde el Señor nos moldea a través de su palabra y es donde el Señor nos da vida y nos renueva. Siempre está ahí atento para atendernos a nosotros y ver nuestros procesos, saber de que en sus manos nuestro proceso va a ir todo para bien. Si me permiten, mis hermanos, pueden inclinar su rostro y escuchemos esta alabanza que el Señor trae para nosotros. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Jesús.